Se ha evitado la catástrofe. El DC-9 pudo haber chocado con un helicóptero cuando aquel se disponía a aterrizar. Los registros del radar descartan tal hipótesis, pero al inspeccionarse el DC-9 se observan daños y surgen más interrogantes que respuestas. Hubo un inspector aéreo que revisó el avión, quien detectó que una de las líneas hidráulicas estaba rota, que estaba cortada como si hubieran hecho un corte con cúter, algo muy raro. ¿Qué pudo haber provocado ese corte en uno de los conductos hidráulicos del tren de aterrizaje del DC-9? Una investigación lo atribuye a un desgaste de componentes. La compañía aérea rechaza la versión de la colisión, pero Raimundo Cervantes la mantiene. La historia no termina aquí, porque al extraño encuentro del vuelo 129 todavía le queda una vuelta de tuerca más. Enrique Colbeck era el controlador de guardia en la torre aquella noche. Relacionó inmediatamente el incidente del vuelo 129 con una serie de llamadas recibidas momentos antes en la torre de control. Una hora antes de que ese vuelo se iniciara en Guadalajara, habíamos recibido llamadas telefónicas de diferentes fuentes y nos comunicaban que había un objeto que estaba volando muy cerca de un edificio que está casi en la trayectoria de la aproximación final a estas pistas. Los avistamientos habían situado el objeto volante en plena ruta de aterrizaje del vuelo 129. La idea de una posible colisión avión-ovni parece inverosímil e improbable. Pero pocos días más tarde, un nuevo incidente en el mismo aeropuerto despierta las sospechas de que algo extraño está sucediendo en él. 8 de agosto de 1994. El copiloto Carlos Corzo viaja en el vuelo 304 de Aeroméxico procedente de Acapulco. Este inicia el descenso sobre el aeropuerto de Ciudad de México. El cielo está parcialmente nuboso. Corzo vigila el exterior mientras el piloto atiende a los controles. Él estaba atento a los mandos e indicadores. Por eso tenía la vista centrada sobre el panel de control. Yo, mientras, estaba vigilando el exterior. Me ocupaba incluso de las comunicaciones y ayudaba con la maniobra de aproximación. Tras franquear una nube, algo provoca un gran sobresalto a Carlos Corzo. En ese momento volábamos a una altitud de aproximadamente 4.000 metros. Entonces, al salir de la nube, vi un gran objeto frente a nosotros. Me asusté mucho. Pensé que íbamos a colisionar con el objeto. Y le dije al comandante aterrorizado: «Oh, Dios mío, vamos a chocar». El misterioso objeto cruzó ante el aparato pasando a escasos centímetros de su morro. Era un objeto de grandes dimensiones. Calculo que de entre 15 y 20 metros de radio aproximadamente, y de un material muy parecido al platino. Diría yo, de un material metálico muy pulido. Corzo recobra la compostura y ayuda a aterrizar a su comandante fuera ya totalmente de peligro. En tierra comenta con un controlador aéreo el incidente y este le confiesa que es el quinto de esas mismas características registrado esa misma semana. Le puedo decir 99% de los pilotos con que yo he platicado y que a veces hemos hecho mesa de plática sobre esto, creemos que no estamos solos aquí. Y las evidencias que ha habido nos lo confirman. Y lo tomamos muy en serio porque puede afectar nuestro espacio aéreo. Por supuesto que es un peligro potencial porque no, aparte de que no se conoce qué produce el fenómeno y de qué está hecho y por qué se manifiesta. Casi una década después, un nuevo incidente en cielo mexicano conmociona al mundo. Pero en este caso, a diferencia de los anteriores, el propio gobierno de México figura como testigo. Esta escena se repite en México todos los 15 de septiembre. En esta plaza abarrotada de la capital, el presidente hace sonar la misma campana que señaló el inicio de la lucha por la independencia hace casi 2 siglos. Festejos y desfiles se suceden durante las 24 horas siguientes, pero a principios de los 90 se incorporó a estos actos una nueva tradición. El 16 de septiembre en México es la fiesta de independencia y se realiza un desfile militar en las calles de México.
Durante varios años se realizaba una parada aérea. Toda la Fuerza Aérea de México salía a sobrevolar la Ciudad de México. Mucha gente pues grababa estos eventos, ¿no? Cuando los aviones caza pasaban encima de las casas haciendo algunas maniobras. Hay varios videos en donde se pueden captar distintos objetos sobrevolando y pasando incluso muy cerca. 16 de septiembre de 1991. Un videoaficionado capta en la exhibición de este año un misterioso objeto circular. 16 de septiembre de 1992. Otro objeto no identificado en el mismo espacio aéreo. 16 de septiembre de 1993. Un objeto de apariencia metálica parece abrirse paso a través de la formación de un escuadrón de helicópteros. 3 años, 3 avistamientos. Y no obstante, el ejército mexicano no hace mención sobre ninguno de ellos. Con respecto a la observación de estos objetos en los desfiles militares, el gobierno nunca manifestó alguna opinión o en pro o en contra. El gobierno aquí en México siempre se ha mantenido a un lado. Este hermetismo no sorprende a la comunidad de ufólogos, que desde hace décadas viene denunciando el mutismo intencionado de los gobiernos ante el fenómeno ovni. Ocultación de informes y proyectos secretos parecen formar parte de una gran conspiración de silencio. 15 de febrero de 2004, Escuadrón Aéreo Mexicano 501. En una operación rutinaria antidroga, los pilotos presencian una escena que nada tiene de rutinario. Las fuerzas aéreas mexicanas suelen patrullar la frontera sur del país en busca de aviones cargados con narcóticos procedentes de Sudamérica. Estas operaciones de patrullaje se realizan a diario, varias veces al día y con aviones diferentes. Pero este día es distinto. Durante el turno de tarde se detecta lo que podría ser un avión de contrabando de drogas, cuya persecución se inicia de inmediato. En el radar el objeto parece variar erráticamente su velocidad, que llega a sobrepasar los 600 km por hora. Durante la persecución se conecta un sistema de seguimiento por infrarrojos. Viene a ser una especie de cámara cuya finalidad es observar objetos utilizando no luz visible, como lo haría una cámara normal, sino luz infrarroja. El visor externo procesa las imágenes que capta y las transmite a la tripulación en el interior. Estas son las imágenes una vez procesadas. Pero al aproximarse al objeto no se observa nada, ni mediante el visor de infrarrojos ni tampoco a simple vista. Durante todo ese tiempo estuvieron volando y mirando de frente, porque esa era la dirección en la que el radar había detectado el objeto. Pero no vieron nada. Tras varios minutos de persecución a ciegas, la falta de combustible obliga a la tripulación a abandonar la operación y regresar a su base. El objeto desconocido pronto desaparece del radar, pero la aventura no ha hecho más que comenzar. El visor seguía conectado y comenzó a captar unas esferas luminosas a la altura de la capa de nubes. Poco después el visor muestra no solamente una esfera luminosa, sino hasta 11 objetos entremezclados sobre el fondo de nubes. La tripulación se asustó un poco ante la visión de aquellos objetos porque eran incapaces de identificarlos. No sabían lo que eran. Es una tripulación veterana que ha hecho esta ruta otras veces y que utiliza el visor desde hace 2 años. Pero algo así asombraría al piloto más experimentado, como revelan las grabaciones de a bordo. Póngase los cinturones de seguridad. No me espante. Los objetos parecen volar no solo longitudinalmente respecto al avión, sino a su alrededor. A nuestra altura, o sea, no puede ser. Jóvenes, no estamos solos. Sí, no estamos solos, de veras. Qué cosa tan rara, Nos están rodeando. Oye, ¿qué tienes? Las esferas desaparecen de pronto sin explicación y la tripulación vuelve a la base alarmada y confusa.
Durante las semanas posteriores se investigan todas las circunstancias del incidente. Se interroga a la tripulación. Se analizan las imágenes y los datos meteorológicos, pero sin ningún resultado. El caso parece condenado a la marginación y el olvido, hasta que una llamada clave para la historia de la ufología lo cambia todo. Me llamaron y me dijeron, tenemos algo de común interés para ambas partes. El periodista de televisión Jaime Maussan es uno de los ufólogos mexicanos más prestigiosos. Apelando a ese prestigio, el gobierno mexicano se decide a solicitar su colaboración. El secretario de Defensa le entrega una copia de las imágenes secretas del visor de infrarrojos en un acto sin precedentes. Me entregó el vídeo y me dijo, sea usted respetuoso con nuestro ejército, sea usted respetuoso con nuestros pilotos, haga su investigación. Tiene usted autorización oficial para llevar a cabo su investigación y para presentar estos documentos ante la opinión pública. Se le otorga libre acceso a registros, informes meteorológicos y, lo más importante, a la propia tripulación. Entrevisté a los pilotos en la propia sede de la Secretaría de Defensa, algo nunca visto hasta entonces en la historia de este país. Esos pilotos me contaron todo cuanto habían visto con absoluta franqueza. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. Pues no, es lo que lo comento, o sea, nunca había visto este tipo de objetos. Estábamos ante algo que nunca nos había pasado, ¿no? Nunca nos había sucedido. Pues sí. Un poco de temor y miedo. El 11 de mayo, Maussan convoca una rueda de prensa para mostrar las imágenes. Las voces de los expertos más escépticos se hacen oír de inmediato con un clamor vehemente. Relámpagos. Una flota de aeronaves ultrasecretas. Otros escépticos sugirieron que el instrumental del aparato pudo no haber funcionado correctamente. Las explicaciones se suceden y una tras otra se refutan. Pero surge una nueva hipótesis que puede dar con la clave del misterio. Por ahí hay una teoría que lo que grabaron los oficiales mexicanos fueron las llamas de los pozos petroleros que están a 100 kilómetros, 120 kilómetros de lo acontecido y ante el visor de infrarrojos se presentan como objetos de un intenso brillo, pero por supuesto no visibles para el ojo humano, porque ese es su propósito, visualizar fuentes emanadoras de calor, visualizar cosas que el ojo no ve. ¿Pudieron ser pozos de petróleo lo que captó el visor? Entre los estudiosos del caso persisten las dudas. Lo primero que hicimos fue analizar esas luces para precisar su morfología, para ver si presentan una forma concreta y cómo varían fotograma a fotograma, segundo a segundo. Si las luces eran pozos de petróleo, deberían oscilar como lo haría una llama. Pero una visión desfragmentada de esas luces arroja una conclusión muy diferente.